Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 5. La jefa oculta se dirige a la capital real. Habían pasado menos de 2 meses desde que empezamos a trabajar en el desarrollo de la nueva aldea, pero los preparativos ya casi estaban terminados. Los campos todavía estaban sin labrar, pero eso quedaría a cargo de los aldeanos. Como la tierra iba a ser suya, no deberían tener ningún reparo en asumir ese trabajo en particular. Sin embargo, todavía nos quedaba un problema por resolver con respecto a los aldeanos de la aldea devastada que se mudarían aquí. Necesitaba convencer a mi vecino, el vizconde Cotones, para que aceptara mi plan. Quería arreglar las cosas lo más amigablemente posible. Pensé que si presionaba al vizconde sobre su falta de gestión, probablemente no sería capaz de decir mucho para contradecirme. Después de todo, la razón por la que sus aldeanos habían recurrido al robo era porque había decidido negarles ayuda a pesar de que le habían informado que estaban llevando una vida difícil después de haber sido atacados por monstruos. También los había dejado prácticamente a su suerte antes de eso, lo que significaba que la aldea no podía haber estado ubicada en un área tan importante para el vizcondado. Por último, era probable que la aldea hubiera estado en números rojos durante varios años, tal vez incluso algunas décadas si las cosas estaban realmente mal. Técnicamente, quitárselos de encima debería ser un buen negocio para nuestros dos territorios. O al menos eso pensé. El plan era que yo viajara para hablar con el vizconde junto con Patrick. Parecía querer viajar conmigo cada vez que iba a trabajar. Ay, Patrick, qué tonto. Esto no es una cita, ¿sabes? De todos modos, había insistido. ¿No puedo perderte de vista a cambio?, le pregunté. ¿Eso significa que estás completamente enamorado de mí? Pero él solo puso los ojos en blanco. Significa que no sé qué tipo de problemas podrías causar por tu cuenta, había aclarado. Aquí estaba yo, pensando que nuestra historia era la de una chica encantadora y un chico apasionado, pero en realidad se trataba de una chica delincuente y su supervisor guardián todo el tiempo. Hice un puchero internamente. Vamos, Patrick, nuestra relación debería ser más amorosa que la de un prisionero y su guardia. De todos modos, íbamos a visitar al vizconde Cotones, que no era más que otro aristócrata provinciano, o al menos, eso pensaba. Según la investigación preliminar que hice recientemente, se inclinaba hacia el lado radical del espectro político y, de hecho, terminó siendo bastante rico a pesar de su territorio provincial debido al algodón que su familia había comenzado a cultivar varias generaciones antes. Parecía que los cultivos comerciales como el algodón valían bastante dinero. El actual vizconde de Cotones había utilizado esta riqueza para acercarse lo más posible al duque y Rose y su alegre grupo de amigos, en lo que claramente era una apuesta por el poder. Como siempre, ese tipo de pensamiento específico era un completo misterio para mí. No es tan malo como mis padres, quienes abandonaron su territorio para ir a la capital real y nunca miraron atrás, pero el vizconde es claramente un hombre bastante ambicioso, reflexioné. Puedo verlo pidiéndome algo a cambio de quitarle la aldea de encima. Voy a tener que abordar estas negociaciones con la mente clara. En ese momento llegamos a la mansión del vizconde, que estaba ubicada en la ciudad central de su territorio y era un poco más pequeña que mi propiedad en el condado de Dolkness. Rápidamente nos condujeron al salón, donde nos esperaba el vizconde. Ha pasado un tiempo, vizconde Cotones, saludé al hombre. El vizconde, que era un hombre delgado de unos 40 años que parecía tan insustancial que podría ser arrastrado por un fuerte viento, asintió. Hemos estado esperando su visita. De hecho, ya había conocido al vizconde una vez, cuando me convertí en condesa y viajaba para saludar a mis vecinos. Sin embargo, esa había sido solo una visita de cortesía, por lo que básicamente fue nuestro primer encuentro real. El propio vizconde parecía algo complacido por mi visita, lo cual fue un poco extraño ya que mencioné que vendría a discutir algo importante. Miré alrededor de la habitación en la que estábamos, cuyas paredes estaban decoradas con varias pinturas y piezas de armadura. Esto es un poco exagerado, pensé, tomando un sorbo del té que nos habían traído. Vine aquí hoy para... Sí, lo sé, interrumpió el vizconde. Parece que los rumores son ciertos. Hice una pausa, mirando al hombre confundida.
Habría sido natural para él descubrir que habíamos estado enviando comida a uno de su pueblo sin permiso, pero había un extraño vértigo en su tono que me hizo pensar que el vizconde se estaba refiriendo a algo completamente distinto. Si vas a afiliarte al duque, continuó el vizconde con una sonrisa arrogante, entonces el plan será aún más sólido. Parpadeé, asimilando lentamente estas palabras. Pero nunca cambiaría de alianza para unirme al duque, y además, ¿cuál es ese plan del que estás hablando? Abrí la boca para hacer esta pregunta, pero Patrick me golpeó en el costado, deteniéndome en seco. Casi me hace soltar un sonido extraño. Pensé en su dirección, dándole una mirada que declaraba mi intención de nunca perdonarlo. Por desgracia, él no se dio cuenta. De hecho, hemos venido a preguntar sobre el plan, declaró Patrick. No hemos podido visitar la capital real por un tiempo debido a ciertas circunstancias, y las cartas tienen la posibilidad de verse comprometidas. Por eso queríamos pedirle que compartiera los detalles del plan con nosotros. Espera, ¿no sabes nada sobre el plan en absoluto?, preguntó el vizconde. Nuestra falta de información pareció hacerle sospechar un poco, por lo que Patrick continuó fanfarroneando. Sabemos la esencia del asunto, explicó mi prometido, pero pasamos por muchos problemas en la capital real incluso para obtener esa información. Oh, claro, tu familia es. Sí, mi padre es un margrave. Entiendo por qué serían cautelosos conmigo, por supuesto que lo serían. El disgusto del margrave por Lemlaesta es bien conocido. Vaya, este tipo incluso está mencionando a uno de nuestros reinos vecinos. Pensé. Esto definitivamente es algo malo, solo quiero fingir que no escuché nada y volver a casa. Además, aclare los hechos, vizconde. Es la esposa del margrave quien odia a Lemlaesta, no el margrave mismo. Pero supongo que eso realmente no importa en este momento. La verdad es que tampoco conozco muchos detalles, prosiguió el vizconde. He oído que vamos a conseguir refuerzos del Lemlaesta para deshacernos de la facción del rey, pero no tengo idea de qué implicarán exactamente esos refuerzos. Dios, se está desvelando por completo, pensé. Parece que Patrick hizo un buen trabajo al convencerlo. Ya veo, respondió Patrick pensativamente. Así que no somos los únicos a quienes no nos dijeron mucho. Sí, asintió el vizconde. Parece ser así, ya que el duque en realidad está tomando medidas para variar. Había estado escuchando su discusión bajo el supuesto de que algunas personas no habían pensado bien las cosas y simplemente se estaban adelantando, pero escuchar esto me sorprendió. ¿El propio duque de Illrose?, pregunté sin pensar. Sí, el propio duque negoció con Lemlaesta. Parecía que el padre de Eleanora finalmente estaba dando grandes pasos. Y aquí estaba yo, pensando que él no quería agitar la olla desde que le había dicho a Eleanora que se mantuviera alejada del príncipe Edwin. Ni siquiera me había parecido tan extraña la petición, ya que la familia real siempre había estado en desacuerdo con la del duque. Pero parecía que, contrariamente a mis suposiciones, el duque Illrose era bastante ambicioso. Supongamos que creyera lo que el vizconde Cotones nos había dicho hasta ahora. Eso significaría que el duque estaba haciendo algo tan extremo como invitar a un país enemigo a asumir el control de su tierra natal. No había forma de endulzarlo, esto fue un golpe de estado, fue un acto irreversible de traición. De todos modos, es mejor si nos vamos mientras el vizconde todavía piensa que estamos del lado del duque, decidí. De cualquier forma, no parece que tenga ninguna información útil para nosotros y las cosas se complicarán si descubre que Patrick está mintiendo. Firme en esta decisión, le di mi propio golpe al costado de Patrick, con la esperanza de indicarle que cambiara de tema. Raour, siente la ira de mi dedo índice. Esto es una venganza por lo anterior. Puaj. Patrick gruñó. Las cejas del vizconde se alzaron. ¿Hay algo mal? No, nada, dijo Patrick, mirándome con resentimiento. De hecho, vinimos aquí para discutir otra cosa. Perdóname, Patrick, pensé. No quise usar tanta fuerza, entonces aproveché la oportunidad para tomar el control de la conversación. Seré yo quien hable sobre esta parte, declaré. Luego, centrándome en el vizconde, comencé. Hace unos meses, fuimos atacados por una banda de ladrones en el condado de Dolkness. Oh, espero que lo estuvieras. El vizconde hizo una pausa, casi riéndose de sí mismo. Bueno, estoy seguro de que estabas bien, condesa Dolkness. Sí, salimos completamente ilesos, estuve de acuerdo. Solo hay un problema. Los ladrones eran de tu vizcondado. Oh Dios, murmuró el vizconde, con el rostro rígido.
Lo siento mucho, no sé cómo compensarte. Mientras observaba, el hombre frente a mí comenzó a temblar de miedo, probablemente pensando en lo que le exigiría para compensar el ataque de personas de su propio territorio. Las negociaciones irán bien si permanece en este estado, pensé alegremente. Todo lo que necesito que haga es aceptar que los aldeanos pueden mudarse. Hablé con los ladrones y, según ellos, su aldea estaba desolada hasta el punto de que no podían llegar a fin de mes. ¿Conoce algún pueblo en su territorio que esté ubicado a la sombra de una montaña, con bajos rendimientos agrícolas? Ese sí. Sí, conozco ese pueblo. Ni siquiera pagan sus impuestos y nos siguen molestando, pidiendo ayuda. A mí también me han resultado bastante problemáticos. ¿Cómo te gustaría que tratara con ellos? ¿Para tratar con ellos? Una ira leve y latente comenzó a crecer en mí. Si bien el propietario de un territorio, por supuesto, a veces tenía que considerar a su gente como números, debido a su posición, la forma en que el vizconde Cotones hablaba de estos aldeanos parecía innecesariamente cruel. Tratarlos con tanto desdén cuando su único problema era estar alojados en una mala ubicación, actuar como si fueran solo un equipaje que debía ser desechado. Oh, pero si ya te has vengado, debe haber muchos menos ahora, continuó el vizconde, divagando presa del pánico. Gracias, estoy muy agradecido. El vizconde se interrumpió con un escalofrío mientras yo me levantaba sin pensar, completamente loca ahora. Patrick ni siquiera se movió para detenerme, lo cual fue completamente inesperado y de hecho me calmó. Si dejo que mis emociones tomen las riendas y pierdo los estribos, nada se va a resolver, me dije con firmeza, respirando profundamente. Ahora mismo, lo más importante es lograr que acepte nuestros términos recién compuesto, dije con desdén. Está claro que se preocupa en perder a sus ciudadanos si aún no están resultando productivos para usted. Siendo así, me gustaría que permitieran que los residentes de la aldea de la que hablamos se mudaran a mi condado. ¿Quieres que se muevan? Preguntó el vizconde, visiblemente sorprendido y nervioso. En ese momento, solo quería obtener la aprobación del hombre y regresar a mi condado. Decidí llevar mis palabras a casa. Es obvio que no sabes cómo manejar esa aldea, dije con firmeza. Y necesito más trabajadores. Nuestros intereses parecen estar alineados en este asunto. Entonces aceptarás mi propuesta, ¿verdad? ¿Dejarás que los aldeanos se muevan? El vizconde Cotones simplemente asintió con la cabeza a mi pregunta. Fue un sí inmediato. Ni siquiera preguntó cómo sería tratada su gente en mi condado. Ahora que teníamos la información de que el duque Rose estaba colaborando con Lemlaesta para trabajar contra Valschein, decidí que necesitaba pasar esa información a las partes apropiadas. Estaba claro que la situación era demasiado grande para que la manejáramos. Por lo tanto, partimos del condado de Darkness a primera hora de la mañana y volamos a la capital real. Primero, nos dirigimos a la finca Darkness, desde donde hice enviar al Palacio Real una carta que había preparado para el rey. A pesar de ser una condesa, no era como si pudiera irrumpir en el palacio y visitar al rey cuando quisiera. Su agenda seguramente estaba llena. Probablemente tomaría más de una semana verlo en persona, o eso pensé. Resultó que la respuesta de su majestad fue bastante rápida. No menos de una hora después de nuestra llegada a la capital real, llegó a nuestra puerta un mensajero del palacio. Patrick y yo nos dirigimos inmediatamente al salón de la finca, donde encontramos a nuestro antiguo jefe, Ronald, el confidente más cercano del rey, esperándonos. Se puso de pie e inclinó levemente la cabeza a modo de saludo. Ha pasado un tiempo, dije. De hecho, así es. Es un placer verte, Eumilla, y a ti también, Patrick. Pregunta rápida, ¿el reino va a ser destruido hoy? ¿Qué? Me quedé mirando al hombre, desconcertada. ¿Cómo puedo saber? ¿Un meteorito va a chocar contra nosotros o algo así? No, intervino Patrick, salvándome de pensar en otra respuesta. Nuestro asunto no es tan urgente. Ya veo, es bueno escuchar eso. Ronald dejó escapar un suspiro de alivio y luego prácticamente cayó en el sofá, como si toda la energía se hubiera drenado de su cuerpo de una vez. Me di cuenta de que estabas en la capital real porque vi a tu dragón, continuó en tono casual, con su habitual sonrisa todavía plasmada. Inmediatamente después de eso, hubo una carta dirigida a su majestad diciendo que había una emergencia, así que pensé que algo terrible debía haber sucedido. Siguen siendo malas noticias, dijo Patrick rotundamente. Pero no pareces demasiado asustada, así que probablemente todo estará bien, ¿verdad? Supongo que el golpe de estado del duque Rose no es algo de qué preocuparse demasiado, en comparación con la aparición de otro ser parecido a un señor demonio o un meteoro gigante que viene a aniquilarnos.
Aún así, es ciertamente lo suficientemente significativo como para sacudir el reino. Puedes relajarte, le dije a Ronald mientras me sentaba frente a él. Dado que seguía imaginando el peor de los casos, sentí que necesitaba consuelo. No es algo que vaya a provocar que nadie sufra ningún daño inmediato viniendo de ti, eso no es muy tranquilizador, respondió Ronald, riendo levemente. ¿Soy realmente tan poco confiable? Miré a Patrick, que estaba sentado a mi lado, y lo encontré asintiendo en silencio con la cabeza, dejando a un lado mi confiabilidad. No estaba seguro de si podríamos entrar directamente en los detalles en nuestra ubicación actual. Había estado planeando contarle a su majestad lo que había descubierto directamente, para evitar que alguien que estaba del lado del duque me escuchara. Aunque Ronald no parecía un traidor, el rey parecía confiar bastante en él. Al ver mi indecisión, Ronald dijo: toma una decisión después de leer esto, y me entregó un sobre con el sello de cera de la familia real. Procedí a abrir la misiva y dentro encontré una carta escrita por el propio rey. Debe haber escrito esto a toda prisa, pensé distraídamente, leyéndolo. No hay saludos formales, como suele haber en las cartas, y está básicamente garabateado. El contenido de la carta esencialmente pedía que confiáramos en Ronald, quien probablemente estaba sentado directamente frente a nosotros. El rey nos pidió que primero le dijéramos a Ronald lo que queríamos discutir con él, y luego se tomaría una decisión sobre cómo avanzar a partir de ahí. Una vez que terminé la carta, se la entregué a Patrick para que la leyera también. Por eso me gustaría que me contaras qué pasó, dijo Ronald, señalando la carta con la cabeza. Aunque si debes insistir en hablar directamente con su majestad, puedo conseguir que lo veas hoy. Está bien, podemos discutirlo aquí, dije. Me volví hacia Patrick, que estaba inspeccionando el sello de cera del sobre de la carta. Eso estaría bien, ¿no? Patrick asintió con la cabeza. Entonces debería seguir adelante y contarle a Ronald lo que está pasando, decidí. Después de todo, si el rey confía tanto en él, es muy probable que Ronald no esté confabulado con el duque. La razón por la que vinimos a la capital real es porque obtuvimos información que tiene que ver con el duque y Rose, le expliqué. Está recibiendo refuerzos del Emblaesta y planea eliminar a los de la facción del rey. Obtuvimos esta información del vizconde de Cotones. Ya veo. Parece que finalmente está haciendo algunos movimientos, dijo Ronald, asintiendo. Lo observé de cerca para ver si su expresión cambiaba aunque fuera ligeramente, pero permaneció exactamente igual. No pude discernir ni una pizca de sorpresa en el hombre, y su sonrisa era tan inquebrantable como siempre. ¿Tú, quizás ya conocías esta noticia? Ronald negó con la cabeza. No, esta es la primera vez que escucho que nuestros vecinos están involucrados. No creo que el rey tampoco lo sepa aún, no deberías estar un poco más alarmado. El Ronald que yo conocía siempre hablaba con bastante naturalidad y se tomaba las cosas a la ligera, pero siempre abordaba los temas serios con la actitud adecuada. Pero en este momento, no pude discernir ninguna seriedad en su comportamiento. De todos modos, ¿cómo le va al condado? Parece que el diputado todavía está trabajando duro. Nos ha ido bien, respondí, luego me sacudí. ¿Es esto realmente algo que deberíamos discutir ahora mismo? Ronald se encogió de hombros. Para ser honesto, ya lo he superado un poco. Lo del duque estará bien y no creo que te veas atrapado en ello. Algo, no parece del todo bien, pensé. Este era un problema enorme. Las familias aristocráticas que tenían el mayor poder más allá del rey estaban planeando rebelarse contra el reino. Entonces, ¿por qué Ronald reaccionaría así? Me volví hacia Patrick y lo miré mientras me devanaba los sesos sobre qué hacer. ¿Quieres seguir adelante y decírselo directamente al rey de todos modos? Preguntó Ronald. Su agenda estaba bastante apretada hoy, por lo que la reunión tendría que programarse para pasado mañana. No está bien, dije débilmente. Si pudiera decírselo a su majestad por nosotros, sería genial. ¿Estás segura? Preguntó Ronald, su voz extrañamente alegre. No cualquiera puede ver al rey en 2 días. Patrick me miró como para asegurarse de que estaba bien con la forma en que se estaban desarrollando las cosas, pero honestamente no me importaba. Mira, solo quiero evitar ir al Palacio Real. He compartido lo que necesitaba para que Ronald pueda encargarse del resto junto con los demás centralistas. En lo que a mí concernía, si Ronald decía que todo estaba bien, entonces era probable que el rey nos diera la misma respuesta. Después de todo, el rey confiaba bastante en aquel hombre. Aún así no pude evitar preguntarme quién era realmente Ronald. Era tan inflexible en no compartir su apellido, que era poco probable que viniera de una familia plebeya. Como si leyera mis pensamientos, Ronald me sonrió ampliamente.
No creo que llegues a ninguna parte tratando de descubrir quién soy, me informó. Incluso hay personas con altos cargos en el reino que no lo saben. Eso solo me da más curiosidad. Pensé, haciendo pucheros internamente. Ser tan joven y, sin embargo, ser un confidente cercano del rey, ¿podría Ronald ser quizás el hijo bastardo del rey? Eso tendría sentido en cuanto a por qué no tenía un apellido, y explicaría por qué el rey tiene tanta confianza en él que está dispuesto a asignarle este tipo de trabajo. No soy un bastardo ni nada, ¿de acuerdo? Dijo Ronald, riéndose. Estoy acostumbrado a que la gente piense eso, ni siquiera dije nada y él ya contradecía mi línea de pensamiento. Intenté dejar volar mi imaginación, esperando que eso me diera otra explicación de la confianza del rey en Ronald, pero descubrí que no se me ocurría nada. Suspirando, me di por vencida. Parecía que, tal como me había dicho Ronald, no iba a llegar a ninguna parte tratando de resolver las cosas. En ese momento, se produjo una conmoción en el pasillo. Sonaba como si alguien estuviera tratando de entrar por la fuerza mientras los sirvientes intentaban detenerlos. Solo conocía a una persona que se invitaría a mi propiedad en la capital real. Patrick y yo rápidamente nos giramos para mirarnos. Mientras tanto, Ronald parecía perdido en cuanto a lo que estaba sucediendo actualmente. Miró con curiosidad hacia la puerta. Suena un poco fuerte por ahí. ¿Hay algo mal? Suspiré. La última vez que sucedió esto fue cuando Su Alteza vino de visita, dije con cansancio. Ella encontrará una manera de entrar momentáneamente. El ruido se acercaba cada vez más, tal como esperaba, y luego la puerta del salón se abrió con fuerza. Estalló la hija del hombre en el centro de nuestra conversación más reciente. Lady Eleanora y Rose. He venido a honrarte con mi presencia. Anunció grandiosamente, irrumpiendo en la habitación con toda la intensidad de una tormenta de verano. Al mirarla no pude evitar pensar, ¿cómo puede hacer movimientos tan agresivos con un vestido? Miré para ver cómo estaba Ronald, solo para descubrir que se había quedado helado al ver a Eleanora. Pude entender su sorpresa, pero Eleanora también tenía los ojos muy abiertos al verlo. ¿Por qué visitas la casa de Eumilla, hermano? Hermano. ¿Ronald es el hermano de Eleanora? ¿Entonces es el hijo de Dougal Rose? Bueno, hola, Lady Eleanora, dijo el hombre cuya identidad estaba actualmente en duda. Forzó una sonrisa. No te he visto desde tu graduación. Eleanora le dirigió una mirada desconcertada. ¿De qué estás hablando? Nos reunimos el otro día. Estoy seguro de que no entiendo lo que quieres decir. Un educador y un exalumno nunca se encontrarían fuera de la academia. Oh. Eleanora exclamó de repente, golpeándose la frente con una mano. Se suponía que no debía contarle a nadie que eres mi hermano, ¿verdad? Hubo un breve silencio mientras ella se recomponía y luego saludó a Ronald de nuevo. Director, ¿cómo está? No puedo creer que me hayas confundido con tu hermano. Ustedes saben que no me están engañando, ¿verdad? Hubo un largo silencio, y luego Eleanora preguntó. Entonces, ¿por qué estás aquí, hermano? Quiero decir, director. ¿Está ella siquiera tratando seriamente de ocultar su identidad? Les di a los dos hermanos una mirada de profunda sospecha, ante lo cual Ronald levantó las manos en el aire. Está bien. Pude ocultarlo hasta ahora, pero como sea una expresión de profundo disgusto apareció en el rostro de Ronald, lo cual era una expresión bastante inusual en él. ¿Me tienes? Soy Ronald y Rose. He estado ocultando mi apellido y trabajando como confidente del rey. Me sorprendió mucho, y no solo por la verdadera identidad de Ronald. ¿Cómo habían podido él y Eleanora ocultar su relación durante tanto tiempo? Específicamente tenía bastante curiosidad sobre por qué Eleanora había mantenido las cosas en secreto, pero la pregunta más importante que debía hacer en ese momento era por qué Ronald había ocultado su nombre en primer lugar. Debe haber abandonado la casa del duque de Gilrose a una edad muy temprana, si nadie más sabe que están relacionados, me di cuenta. ¿Pero qué ganaría el duque tomándose todas esas molestias? ¿Por qué? Le pregunté a Ronald simplemente. Fue idea de mi padre, el duque Gilrose. Según él, debería vivir toda mi vida como alguien ajeno a la familia Gilrose. Debe haber una razón, dije. Ronald asintió. Por supuesto que sí. Cuando mi padre me lo dijo por primera vez, no lo podía creer, pero ahora estoy agradecido por su previsión. Supongo que no puedo burlarme de sus predicciones después de todo. Bueno, parece que mi vaga pregunta ha recibido una respuesta oscura, pensé. Sin embargo, no me pareció correcto insistir más sobre la razón por la que ocultó sus antecedentes, así que lo dejé pasar.
Debe haber sido insoportable para Ronald crecer en Balschain sin su apellido. En la sociedad aristocrática de Balschain, tu origen se consideraba increíblemente importante. Tenía que haber una razón mucho más profunda y compleja detrás de por qué había estado viviendo de esta manera durante tanto tiempo. Entiendo, dije finalmente. Como el asunto no tiene nada que ver conmigo, no pediré más información. Tampoco se lo diré a nadie más nada que ver contigo, ¿eh? Murmuró Ronald. Bueno, eso es útil, gracias. ¿Por qué habla así? Probablemente fue algo que sucedió antes de que yo naciera, entonces, ¿cómo podría involucrarme? De todos modos, eso no era importante en este momento. Deberíamos concentrarnos en el asunto del duque y Rose. Ahora que sabíamos que Ronald estaba conectado secretamente con el duque, existía la posibilidad de que decidiera no transmitir mi información sobre el golpe de estado al rey. Creo que, después de todo, me gustaría ver al rey, decidí. Supongo que perdí tu confianza, dijo Ronald a la ligera. Lo lamento. Si quieres, puedo programar la reunión de inmediato, es solo una formalidad, así que pasado mañana está bien, dije encogiéndome de hombros. Después de todo, Su Majestad probablemente ya conocía la identidad de Ronald y tenía motivos para seguir confiando en él. No estaba al tanto de esa razón y por eso no me sentía tan segura. Solo quería abordar esta situación de la manera más segura posible. Pero realmente no quiero ir al Palacio Real. Mi gemido interno fue interrumpido por el sonido de la puerta del salón abriéndose una vez más. Me volví para mirar en la dirección del sonido y descubrí que Eleanora estaba tratando de escabullirse de la habitación. Eleanora, dijo Ronald, deteniéndola en seco. Me encantaría charlar con mi adorable hermana menor. Ha pasado un tiempo. ¿No estás enojado conmigo, hermano? Por supuesto que no, nunca me enojo. Estás mintiendo. Dijo con fiereza. Lo haces totalmente, pero sigues sonriendo. Es aterrador. Esto me recordó la conversación que había tenido con Eleanora en el pasado, sobre cómo ella tenía un hermano cuya expresión nunca cambiaba. Ahora podía ver lo que quería decir. Aunque Ronald sonreía igual que siempre, había una intensidad detrás de la expresión que parecía un poco aterradora. Acorralada por su sonriente y enojado hermano, Eleanora se volvió hacia mí en busca de ayuda. Tengo planes con Eumiella ahora mismo. Gritó, moviendo su ojo hacia mí varias veces en lo que parecía ser un intento de guiñarme un ojo. No tengo tiempo para ti. ¿Está intentando señalarme algo? Me pregunté, observando las payasadas de Eleanora. Lady Eleanora, acabo de llegar hoy a la capital real, ese sí, pero hicimos algunos planes hace un tiempo a través de nuestras cartas. ¿Recuerdas? Mi mente ya se había desviado de la conversación. Ahora que lo pienso, ¿cómo llegó aquí tan rápido? Solo llevamos unas horas en la finca. Ronald me dio la respuesta a este pensamiento vano. Ah, viniste aquí porque viste al dragón, ¿verdad? Le preguntó a su hermana. Eres tan inteligente, Eleanora. Eleanora se rió, completamente complácida. Jeje, recibí un cumplido de Ronald. Resulta que tienes toda la razón. Vi a Ryu y supe que Eumiella había venido a la capital real. Entonces, no tenías ningún plan con ella, ¿verdad? Ups. Debo recordar que no debo confiarle a Eleanora la tarea de transmitir información importante, pensé, observando cómo se desarrollaba la escena. Es tan tonta que es un poco preocupante. ¿Puedo tomar prestada esta habitación por un momento? Preguntó Ronald. Hay algo que me gustaría discutir a solas con mi querida hermana. Por supuesto, la habitación es toda tuya, respondí, abandonando a Eleanora al instante. Estaremos esperando en otro lugar. Jeje, Patrick me siguió justo detrás, pensé. Ahora es totalmente mi cómplice de abandono. Liberados del salón, caminamos un rato por el pasillo. Solo me detuve cuando ya no pude escuchar la fuerte voz de Eleanora. Entonces, Patrick, ¿qué piensas? Parece estar diciendo la verdad, dijo lentamente. No creo que sea probable que esté involucrado en la rebelión y, sinceramente, no es tan peligroso. ¿En serio? ¿Tú también piensas eso? Patrick se encogió de hombros. Incluso si Ronald estuviera mintiendo, sería descubierto en el momento en que tuviéramos una audiencia con el rey. Después de eso, Patrick expuso todo lo que había estado pensando mientras observaba la conversación anterior. Mencionó cómo Ronald todavía parecía tener la confianza del rey, a pesar de que los radicales intentaban engatusar al segundo príncipe para que intentara suceder al trono. Según él, eso significaba que no teníamos motivos para ser cautelosos con Ronald, al menos por ahora. Sin embargo, eso no significa que debamos confiar en él. Parecía que ambos estábamos en la misma página. Supongo que, después de todo, no tengo que visitar el palacio, dije aliviada.
Patrick rápidamente hizo estallar esa burbuja. No, creo que aún deberías ir. Te acompañaré. Y así, se decidió que visitaría el palacio dentro de 2 días. Espero no encontrarme con ninguna gente problemática. Después de despedirme de un Ronald sonriente y de Eleanora con los ojos llorosos, me quedé sin nada que hacer. Mi agenda estaba completamente abierta para el resto del día y mañana, pero no había nada en particular que quisiera hacer ahora que estábamos en la capital real. ¿Qué debemos hacer? Le pregunté a Patrick. Ahora tenemos mucho tiempo libre. ¿Qué tal si salimos a almorzar? Él sugirió. También es un buen día para caminar. ¡Qué excelente conjunto de ideas! Pensé. Lo había olvidado hasta ahora, pero durante mi estancia en la academia, disfrutaba paseando por la capital real en mi tiempo libre. Explorar áreas de la ciudad que no conocía por primera vez en bastante tiempo parecía la manera perfecta de pasar el día. Empecé a emocionarme. La sonrisa más grande de la que fui capaz se estiró en mis labios. Para otros apenas parecería una sonrisa. Tal vez ni siquiera sean capaces de percibir el ligero giro de mis labios. Gracias por la idea, Patrick. Eso suena maravilloso. Él me sonrió. Hemos estado trabajando mucho estos días, por eso es importante tomarnos un día libre de vez en cuando. Bueno, entonces me voy. ¿Cómo? Patrick me miró fijamente sin comprender mientras salía directamente de la mansión. ¿Por qué no iría ahora, ya que no tengo ningún preparativo que hacer? Pensé alegremente. Me pregunto qué hará Patrick con su tiempo libre. Me encantaban las grandes calles principales de la capital real, con todas las tiendas alineadas una al lado de la otra, pero a decir verdad, mis lugares favoritos de la ciudad eran sus callejones vacíos. Cada vez que encontraba una tienda de aspecto sospechoso que vendía cosas extrañas, me emocionaba mucho. En este momento estaba observando una de esas tiendas desde fuera. Pude ver que el espacio poco iluminado estaba lleno de estantes, pero todos parecían estar vacíos. La única empleada parecía ser una anciana que estaba en la parte trasera de la tienda. De hecho, sin el letrero afuera, no había forma de saber que el espacio era una tienda. En realidad, el letrero era lo único normal en todo el lugar. ¡Qué lugar tan inquietante y sospechoso!, pensé. No tengo más remedio que entrar. Salté hacia la puerta y puse mi mano en la manija, pero me detuve allí. A decir verdad, no me estaba divirtiendo mucho. Había estado tratando de obligarme a emocionarme, pero por alguna razón no funcionaba para mí. Con un suspiro, decidí no entrar a la tienda y regresé a las calles principales. Debería haber traído a Patrick conmigo, murmuré, las palabras se derramaron inconscientemente. Ni siquiera lo había considerado antes, ya que caminar por la capital real siempre había sido algo que hacía sola. Pero ahora no pude evitar pensar que si lo hubiera traído conmigo, la actividad podría haberse convertido en una cita. Seguramente nos habríamos divertido muchísimo, pensé, haciendo pucheros. Debería intentarlo de nuevo mañana e invitar a Patrick esta vez. Wow, creo que por una vez tuve una buena idea. No puedo creer que se me haya ocurrido una idea para una cita que a él no se le hubiera ocurrido ya. ¿Podría yo ser el que tiene más conocimientos en materia de romance? Después de unos minutos de perderme en esos pensamientos, mientras deambulaba de regreso a las calles principales, salí a un camino más público que me resultó familiar. No me gustaban mucho las zonas como esta en la capital, pero decidí caminar por la calle y echar un vistazo a las tiendas que se alinean a ambos lados por un rato. Me había olvidado de traer un sombrero hoy, así que destaqué bastante. Tal como lo sospechaba, mi cabello negro por sí solo era suficiente para que la gente me mirara de manera extraña, y algunos incluso me miraban con disgusto. De vuelta en el poblado Darkness, reacciones como esta se habían vuelto mucho más leves, tal vez debido a que la gente del pueblo se había acostumbrado a mí, pero no se podía decir lo mismo de la gente de la capital real. De repente, ya no estaba de humor para caminar. Decidí almorzar algo en su lugar. Al final, compré pan en una tienda al azar. Habría estado más que feliz de comerlo mientras caminaba, pero era un aristócrata, me gustara o no. Tenía que ser una dama. Después de pasear un poco, finalmente encontré el lugar perfecto para sentarme y comer. Era una gran plaza ubicada en la intersección de varias vías principales, que contaba con bancos ubicados en varios lugares. Elegí uno en la esquina de la plaza y me senté. Un bardo se había instalado en el centro del área y escuché su canción mientras comía lentamente mi almuerzo. Era una historia sobre un príncipe y sus amigos que habían luchado contra un rey demonio. Espera, ¿no debería uno de sus amigos ser una chica de cabello negro con un dragón? Me pregunté cuando la canción de repente llegó a su fin. Ni siquiera la introdujeron.
Al mirar hacia el centro de la plaza, vi que la multitud que se había reunido para escuchar la canción del bardo era bastante escasa. Y aunque su canción había terminado, pocos le arrojaron cambio en agradecimiento por su actuación. Sintiéndome un poco molesta, me levanté de inmediato y me acerqué al bardo. Las personas que todavía estaban por ahí huyeron rápidamente cuando notaron mi presencia, pero el bardo ni siquiera se dio cuenta, mientras miraba con tristeza sus magras ganancias. Arrojé algunas monedas de oro, con la esperanza de llamar la atención del hombre. ¿Qué? Él gritó. ¿Monedas de oro? Sí, dije felizmente. Me gustaría que interpretaras esa canción en mi casa. El bardo finalmente me miró, sonriendo. Claramente tenía la impresión de que yo era una mujer noble que buscaba contratar entretenimiento musical. Oh, no me di cuenta de que eras un aristócrata, dijo encantado. Me encantaría. El bardo se quedó helado. Parecía que la visión de mi rostro lo había dejado sin palabras. Tu canción trataba sobre un príncipe, una santa y 2 de sus amigos, 4 personas, ¿verdad? Pregunté con voz amable. No había escuchado esa historia antes, así que me gustaría escucharla con más detalle. El bardo chilló. Su rostro palideció y sus dientes empezaron a castañetear. ¿No estás demasiado asustado? Pensé, sintiéndome un poco molesta. Solo intenté sorprenderte un poco. No te haré nada, prometí. Realmente solo quería escuchar la historia de ti. ¿Eres real, verdad? Preguntó el bardo con voz ronca. Le di una mirada confundida. ¿Qué quieres decir con que soy real? El bardo no se calmó durante un buen rato después de eso. Para entonces, la gente había comenzado a reunirse nuevamente en la plaza vacía. No estoy segura de lo que quieres decir con real, le dije al hombre, pero soy Eumiella Dolkness, en persona. Por supuesto, me disculpo, dijo con voz servil. No necesitaba que te disculparas, suspiré. Solo quería saber por qué no aparecí en tu canción. No es que tenga intención de publicar mis logros en la batalla contra el rey demonio, pero parece un poco problemático que otros actúen como si yo ni siquiera estuviera allí, pensé. Después de todo, todavía estaba trabajando para lograr uno de mis principales objetivos. Disminuir la cantidad de odio dirigido a las personas de cabello negro. Dudaba que alguna vez fuera capaz de erradicar por completo los sentimientos negativos hacia personas como yo, pero quería hacer un cambio positivo, aunque fuera solo un pequeño. Difundir la noticia de que yo, una persona de cabello negro, había ayudado en la lucha contra el señor demonio, siempre había sido mi plan. Debería resultar útil para orientar el sentimiento público en la dirección correcta. Tampoco necesitaba que la gente supiera que había sido más fuerte que el rey demonio. Solo necesitaba que supieran que había estado allí. Después de todo, si supieran el nivel de mi fuerza, la gente solo me tendría más miedo en lugar de menos. Era una línea difícil de recorrer. Bueno, comenzó el bardo con miedo, luchando por pronunciar las palabras. No sabía cómo hacer que aparecieras en la canción, Lady Condesa. ¿Otros bardos también han luchado con eso? ¿Es difícil incluirme? Pregunté, curiosa y confundida. ¿Cómo es eso? Bueno, tu apariencia y el elemento que usas es, el bardo se detuvo. Estaba bien, ya había captado la esencia de lo que quería decir. Básicamente, me encontré como una villana. En este mundo, era muy común que los villanos aparecieran como personas de cabello negro en obras creativas. Estos demonios y brujas de cabello oscuro se interpondrían en el camino del protagonista, usando magia oscura para evitar que progresen. Significaba que si un bardo me describiera en una de sus interpretaciones del cuento del rey demonio, sonaría como si Caperucita Roja hubiera visitado a su abuela de la mano del lobo feroz. Además, no tenía la personalidad más afable, lo que probablemente hacía que descartar ese estereotipo fuera aún más difícil. Sin embargo, hubo una gracia salvadora. La entrañable y adorable presencia parecida a una mascota que permaneció a mi lado. Entiendo por qué me resulta difícil aparecer en tu historia, le dije al bardo, pero ¿y si agregas a quiero decir, un dragón? Los dragones también tienden a estar del lado del villano, dijo el bardo de mala gana. Yo mismo he visto al dragón negro, y él era realmente, de verdad que... Pensé. No puedes decirme que un dragón tan lindo puede parecer otra cosa que el aliado de un héroe. Controlándome, dejé a un lado el tema de la inclusión de Ryu. Más importante aún, necesitaba pensar en alguna forma de disipar la idea de que la magia oscura solo la usaban los villanos. No era como si el elemento fuera peligroso en sí mismo. No propagaba llamas como a veces lo hacía la magia de fuego, ni inundaba áreas como podía hacerlo la magia de agua. No, el elemento oscuro podría restringir, derretir, atravesar cosas y simplemente hacer desaparecer a tu
Objetivo, sin hacer preguntas. Causó tan pocos efectos perjudiciales al medio ambiente donde se utilizó que diría que incluso es ecológico. Pero, por mucho que hablara sobre esos puntos, era poco probable que tuviera algún efecto en los sentimientos arraigados de los demás. Las únicas personas que pensarían que el elemento oscuro es genial serían, bueno, alguien como yo cuando era joven. Mi vida pasada, más bien. Durante toda mi carrera en la escuela media y secundaria, estuve plagada del apodo de Edgelord 19. Mirando hacia atrás ahora, había sido un período de mi vida bastante vergonzoso. Recordar cómo había asistido a la escuela secundaria con un parche en un ojo me hizo querer morir. Solo logré recuperar el sentido una vez que comencé a asistir a la universidad. Pero claro, luego morí en un accidente y aquí estaba. Pensé. Realmente no me gusta la idea de compartir las partes oscuras de mi pasado, pero tal vez él me sorprenda al aceptarlo. Decidí seguir adelante y darle una oportunidad a abrirme con el hombre, aunque estaba bastante firme en mi creencia de que no funcionaría. Está bien, tómate esto con cautela, pero, ¿y si pensaras en el cabello negro y la magia oscura como algo genial? Algo genial. Imaginemos que alguien recurre a esta odiada fuente de poder tabú para poder volverse lo suficientemente fuerte como para derrotar a su archienemigo, pero tiene que luchar para no ser devorado por la magia oscura que ha llegado a ejercer. Me detuve, encogiéndome de mí misma. Y aquí estoy, proponiéndolo, hasta a mí me da vergüenza. Pero justo cuando estaba a punto de sugerirle al bardo que olvidara todo lo que acababa de decir, vi aparecer un brillo en sus ojos. Eso es bueno. Eso es realmente bueno. Así que la usuaria del dragón casi es dominada por su poder cuando se encuentra ante el rey demonio, pero, es salvada por el poder de la amistad. Y su magia oscura es tan poderosa que ni siquiera el rey demonio puede soportarla. Oh, qué interesante. Espera, ¿no se está alejando un poco esto de la historia real? Pensé. 19 en español se traduciría a señor del borde, que deduzco que es como tradujeron al inglés shinibi, un término coloquial japonés que se traduce como síndrome de octavo grado o síndrome de segundo año de secundaria. He leído que lo traducen como intensita al español, pero estoy abierto a opciones, por ahora lo dejo así. Pero el bardo ignoró mi vergüenza. Podría haber un poder maligno sellado en su brazo derecho, reflexionó, pero ella desata ese poder para salvar a sus amigos durante una crisis. Dios mío, qué intenso desarrollo de la trama. Necesito escribir esto desde el principio. De eso suena genial, dije débilmente. No me di cuenta de que ser un Edgelord podría ser contagioso. Espero que todos los que escuchen su canción tengan un sistema inmunológico fuerte. Después de eso, fui a casa y encontré a Patrick de inmediato. Su estado de ánimo parecía un poco deprimido. Aparentemente se había quedado en casa todo el tiempo que estuve fuera. Estoy en casa, Patrick, lo saludé. ¿Te gustaría ir a algún lugar y almorzar mañana? Bienvenido de nuevo, dijo con tristeza. ¿Debería tomar eso como una sugerencia para salir a comer solo? 20 le di una mirada confundida. Obviamente no te envío solo, tonto. Planeé que iríamos juntos desde el principio. No, le dije. Saldríamos juntos, por supuesto. Honestamente, deberíamos haber salido juntos hoy también. Ahora ven. Inclínate ante mi increíble idea de cita. Te tomó un poco de tiempo darte cuenta de eso, pero supongo que está bien, dijo Patrick con un suspiro. Sus ojos turbios parecieron recuperar su color, brillando hacia mí como esmeraldas. Volví a mirar el anillo en mi mano izquierda y no pude evitar sonreír, comparándolo con la mirada del hombre que tenía delante. No dejaré que nadie se interponga en nuestra salida de mañana. 20 Pobre Patrick. Interludio 5. Phil. Fuera de los muros que rodeaban la capital real, había una gran extensión de campos cubiertos de hierba con una vista maravillosa. Los monstruos rara vez aparecían en estos campos, por lo que eran casi exclusivamente un área de juego para niños cuando el ejército no estaba entrenando allí. Un niño que iba regularmente al campo era conocido por tener particularmente el respeto de sus compañeros. Era un niño de cabello castaño oscuro llamado Phil. Phil era amigo de un dragón negro que visitaba los campos de vez en cuando, y si los otros niños tenían suerte, los que estaban presentes durante estas visitas podían montar en el lomo del dragón y volar por el cielo. Los niños de la capital real consideraban que ese juego era muy divertido y felizmente ignoraban el hecho de que sus padres probablemente se desmayarían al escucharlo. En el pasado, Phil había sido intimidado por el color de su cabello, ya que era casi negro, pero a este paso ya ni un solo niño de su edad se preocupaba por eso.
El cambio había comenzado a ocurrir aproximadamente un mes antes, gracias a cierto incidente. Pero eso fue una historia para otro día. En ese momento, Phil y su grupo de amigos no estaban fuera de los muros de la ciudad, como solían estarlo. En cambio, estaban reunidos en una de las plazas de la capital real. Habían venido a escuchar la actuación de un bardo que había comenzado a trabajar en la plaza aproximadamente un mes antes. Phil, junto con sus amigos, se había enganchado con las historias que el bardo daba vida con su música. ¡Hurra!, exclamó un niño. Hoy llegamos a tiempo. Espérame, Colin, gritó otro. Ahora es el momento que estábamos esperando, así que vámonos. Intervino un tercer chico. El grupo de niños, que eran 5 en total, aprovechó su pequeño tamaño y se abrió paso entre la multitud, avanzando hasta llegar al frente. Justo cuando conseguían puestos destacados, el infame bardo empezó a tocar su instrumento de cuerda. Cantó un cuento que seguía las aventuras de una niña. Una niña que vivía con miedo del poder oscuro que tenía dentro de su brazo derecho. Temerosa del poder poco confiable, la niña evitó usarlo, pero no le quedó otra opción que liberarlo para acabar con su archienemigo. La niña ganó la batalla, pero ese no fue el clímax de la historia. No, el núcleo de la acción dramática de la historia fue cuando el poder de la oscuridad que la niña había desatado se volvió contra ella, amenazando con tragarla entera. Fue su amado compañero quien la salvó de la destrucción. Vaya, murmuró el grupo de chicos, con los ojos muy abiertos mientras escuchaban. La historia que contaba el bardo era completamente diferente de los cuentos de hadas que habían leído, y la singularidad del cuento los absorbió por completo. Phil también escuchaba atentamente, por supuesto, sumergiéndose en la historia. Sin embargo, había algo en Phil que lo diferenciaba de los demás niños. Su campo de visión era más pequeño que el de ellos. De hecho, debido a ciertas circunstancias, la capacidad de ver del joven se había reducido a la mitad. Y así, mientras Phil devoraba la historia del bardo, también recordaba un incidente que había ocurrido un mes antes. Phil había sido intimidado por sus compañeros hasta hace 2 años. En aquel entonces, odiaba su cabello castaño oscuro, que era la razón por la que lo atacaban tan implacablemente. Todo eso cambió cuando Phil conoció a una chica con cabello tan negro que parecía un vacío que podía tragarse el mundo. Esta chica era mayor, tenía confianza y no le importaba cómo la percibieran los demás. Phil rápidamente llegó a admirarla. Casi 2 años después de esa reunión, Phil había pensado con nostalgia. Quiero ser como Eumella algún día, pero eso nunca sucederá. Ella solo viene a ver cómo estoy de vez en cuando porque soy patético. Aunque, al menos ahora soy amigo de un dragón desde que ella nos presentó. Y todavía viene a verme con bastante frecuencia, a pesar de que Eumella ya no vive en la capital real. No estoy solo ahora, pero eso es solo gracias a su ayuda. No arreglé nada por mi cuenta. En ese momento particular, los otros niños habían dejado de intimidar a Phil por temor al aterrador dragón con el que se lo veía a menudo, pero no se habían vuelto amigables con él. En cambio, mantuvieron la distancia. Pero este día en particular había sido diferente. Un niño le había llamado a Phil. Tu cabello es genial. ¿Qué? Phil había respondido, desconcertado. El niño, que había estado mirando emocionado el cabello castaño oscuro de Phil, corrió hacia él y le agarró la mano. Vamos, lo instó. Déjame mostrarte algo. Cediendo, Phil dejó que el otro chico lo arrastrara mientras corría por una de las calles principales de la capital real. Pronto llegaron a una plaza donde un bardo estaba a punto de actuar y el niño se había instalado con él para escuchar. Durante la actuación, de alguna manera los 2 niños se habían convertido en 5. Una vez que el bardo terminó su cuento, todos se reunieron para jugar a la fantasía. Para sorpresa de Phil, terminaron peleando por quien interpretaría el papel del mago oscuro, que normalmente era un papel bastante impopular. Después de todo, los personajes que ejercían magia oscura solían ser villanos y terminaban siendo asesinados en este tipo de juegos. Pero ese día, debido a la historia del bardo, el mago oscuro en realidad había sido el personaje principal de la historia. Siendo un chico relativamente tímido, Phil se había mantenido alejado de las discusiones, observando a los otros 4 chicos discutir entre ellos. Sin embargo, para su sorpresa, la conversación pronto giró hacia él mismo. El cabello de Phil es como el color de un usuario de magia oscura, había dicho un niño, señalando a Phil. ¿Qué? Phil había dicho nerviosamente, la llamada abrupta lo hizo estremecerse. Sí, por eso lo traje aquí. Había exclamado el chico de antes. ¿No es genial su cabello? Ante tales elogios, Phil había quedado desconcertado.
Su cabello castaño oscuro solo había sido objeto de burla, por lo que nunca antes le habían dicho cosas así. ¿Cómo debería responder? Se preguntó. Oh. Podría copiar al personaje principal de esa historia. Me duele el brazo derecho. Esto es, debe estar resonando con la energía mágica de un demonio. Phil siempre había sido consciente de su personalidad tímida, pero en ese momento sintió que podía transformarse en otra persona. No, que se había convertido en su verdadero yo. La timidez que tanto lo había definido antes solo había sido un disfraz que él usaba para poder escabullirse. Vaya. Uno de los chicos había gritado jubilosamente. Es como la historia. Entonces quiero ser el demonio. Gritó uno de los otros. El demonio también es un usuario de magia oscura, ¿verdad? Oye, no es justo. Cuando las partes de los chicos encajaron, instaron a Phil a continuar. Y juntos, se sumergieron de lleno en su juego de fantasía. Desde ese día, Phil había cambiado. O, más exactamente, la obra lo había cambiado. Comenzó a adoptar poses extrañas sobre las cosas más aleatorias y se reía entre dientes como un villano estereotipado. Para colmo, había comenzado a usar un parche en un ojo. Como era natural, su capacidad de ver se había visto profundamente afectada. La nueva versión de Phil observó la actuación del bardo con una sonrisa en el rostro. Estoy tan emocionado de volver a ver al otro usuario de magia oscura algún día, murmuró para sí mismo. Eumilla, la usuaria de magia oscura que le había contado su historia al bardo en primer lugar, se toparía con Phil varios meses después. El sitio de su nuevo estado la preocuparía, especialmente porque ella misma era la causa fundamental de toda la situación. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa.